de tecnología. Bueno, les había anticipado que íbamos a hablar con alguien con mucha experiencia en el sector empresarial y comercial de la ciudad de Mendoza, de la provincia de Mendoza, porque vemos que, por ejemplo, la recaudación del Estado cae, porque la gente no tiene plata para pagar ciertos impuestos. Y los comerciantes también ven que sus ventas caen debido a la recesión, al poco poder adquisitivo que tiene la gente. Y vamos a hablar con Adolfo Trípodi, que es expresidente de la Federación Económica de Mendoza, sobre esta situación. Adolfo, ¿cómo le va? Buen día. Nimsi y Antonio lo saludan. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por ¿Cómo están? atendernos. Bueno, tanto tiempo, Adolfo. Seguimos en la lucha. Seguimos Exactamente. en la lucha. Forma parte de la vida. Uh-huh. Bueno, Pero, queríamos aprovechar toda su experiencia y su conocimiento, ¿no? Después de tantos años en la Federación Económica y analizando y pasando tantas cosas que han pasado en este país, bueno, su visión sobre la situación actual, ¿no? Que tiene el país con las medidas del nuevo gobierno de Javier Milei. y bueno, en principio, desde la Federación Económica de Mendoza venimos trabajando, alertando. Hemos tenido reuniones con el intendente de la capital, con el ministro de la Producción, porque esta es una situación inédita que por la complejidad, ¿no? Porque es un parate muy fuerte, que se refleja en la caída de las ventas y trae como consecuencia, digamos, la falta de recaudación, Uh-huh. que ya se evidenció también en los fondos públicos, que al Estado también le cae la recaudación. Entonces, la preocupación fue cuando hablamos con el intendente y en una ocasión con el ministro de la Producción, es que ya esto empieza a afectar el empleo, porque creo que el comerciante enfrenta una situación inédita, porque le baja la recaudación y le suben los costos. ¿Cuáles son sus costos? Los costos más importantes que enfrenta un negocio es los servicios, el alquiler y los sueldos. El pago de los salarios, exacto. Entonces, ¿a qué echa mano? Y bueno, a lo que va pudiendo, apaga la luz, no prende el aire acondicionado, y la otra cosa gravísima que empieza a pasar, empieza a afectar la planta de personal. Uh-huh. Entonces, esto se transforma en una espiral descendente, porque si se genera desempleo, habrá menos consumo. Si hay menos consumo, menos actividad, menos recaudación. Es un círculo perverso, ¿no? Claro, Uh-huh. claro. Entonces, Adolfo, este método de llegar a la paz de los cementerios es peligroso. Sí. uh-huh. Ahora, Adolfo, esta situación que se está viviendo hoy, que ustedes están mencionando, denunciando, alertando, no quiero sonar muy brusca, pero siempre pasa lo mismo con las pymes. O sea, es como un discurso repetitivo que también tenemos de las pymes. Si no es por Milei, fue por Alberto, fue por la pandemia. ¿Qué hay de trasfondo a través de las pymes? Bueno, parte de razón tenés, porque la estructura que tiene una pyme para soportar una crisis es distinta a la que tiene una gran empresa. Uh-huh. Fundamentalmente porque fíjate que cuando se producen cierres de comercios, se produce un cierre silencioso. Cuando se produce una crisis de una magnitud, una automotriz despide 400 empleados y es noticia. Una pyme cierra y nadie se entera. Entonces, porque ese pequeño empresario que forma parte del tejido productivo de la nación, ten en cuenta que hay 600.000 en la Argentina, se va desapareciendo lentamente. Y bueno, es una estructura distinta, entonces la consecuencia inmediata que trae esto como regalo es una concentración de capital del ingreso
Y yo creo que eso no es bueno para ningún país, porque un país se desarrolla cuando tiene un tejido industrial y comercial pyme poderoso, porque es el que garantiza la sostenibilidad del sistema, digo yo, porque si no se podría dar el absurdo de que tenés 5 grandes empresas, 10, que controlan toda la economía nacional y el resto del país en la miseria. Esto es una condición de inequidad que solo en los países más desarrollados, con un tejido industrial y comercial pyme poderoso, lo sustenta. No se puede concebir de otra manera. Bien. Y sí, tenés razón, es más vulnerable que el otro. Pero bueno, bien, porque también este está mucho más cerca de su empleado que el otro, ¿eh? Es decir, una pyme está al lado del empleado. Claro. Una gran empresa, el empleado es un número más. Claro. Acá le conocen la cara al dueño, en la otra empresa ni siquiera lo ven, ¿no? Ni lo llegan a conocer, Claro. tal vez. Claro. Ahora, las medidas que está aplicando Milei tal vez eran necesarias, cirugía mayor, porque de seguir como veníamos, era imposible. Ahora, ¿qué habría que hacer en esta coyuntura de ajuste para aliviar esta situación, o por lo menos que no tengan que quebrar muchas pymes? Porque si tienen que pagar indemnizaciones, hay pymes que quiebran directamente. Sin lugar a dudas, porque es imposible hacerle frente, pero bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y la verdad que yo creo que el ajuste basado en una restricción tan brusca del consumo no puede sostenerse más tiempo. El consumo es el motor de una economía, porque si no hay consumo, es falso que solo con la industria o con la producción agrícola vos podés sostener un tejido comercial, industrial y a una población. Digamos, solo en la medida en que haya una distribución equitativa del ingreso y consecuentemente que tengas consumo, que recrees el circuito virtuoso que es consumo, producción, inversión. Entonces, si hay consumo, es posible que haya inversión. Si hay inversión, hay más actividad económica y se genera un círculo virtuoso. Claro. Esto es un círculo perverso, porque ese es el espiral de la decadencia. Claro. Entonces esto es lo que vos tenés que cortar de alguna manera. Ahora, Adolfo, también no es necesario lo que pensaba el gobierno, que había que cambiar ciertas cuestiones de la economía que estaban dentro de la ley Ómnibus, ahora está negociándose la ley Bases, y que el Congreso las rechazó, y que decía el gobierno que se necesitaban en forma urgente, y también obviamente el tema del cepo cambiario que nos pone un montón de restricciones. No sé si usted está de acuerdo con eso. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que hasta hoy el mundo entero conoce la política como el método más eficaz de conducir una nación y un país. Y la política es el arte de lo posible que se construye con consensos. En la medida en que nosotros seamos capaces de construir un consenso entre todos los argentinos, me parece que lograremos los objetivos. Lo que no creo es que anunciando 70.000 despidos de un saque sea conducente. A mí no me parece. Por lo menos no comparto esa metodología, y lo estoy viviendo a diario en la Federación Económica. Lo vivimos cuando vemos la queja reiterada de un sinnúmero de pequeños y medianos empresarios. Y yo valoro mucho la existencia de esta característica empresaria, porque es la base de sostenibilidad de una empresa, de un país con una clase media vigorosa, porque si no tenés grandes diferencias sociales que no te conducen a una mejor calidad de vida. Todo lo contrario. ¿Tienen algunas cuentas de cuánto han caído las ventas aquí en el comercio? Sí, absolutamente. ¿Qué porcentaje? Tenemos registros de comercios que han disminuido
30% de las ventas, Ujú. 25%. Hay unos sectores más afectados que otros, perfumería, por ejemplo, materiales de construcción, Ujú. esos son particularmente fáciles. Y en este último mes hubo un pequeño repunte en un sector que se llama indumentaria, Ujú. porque han ocurrido dos fenómenos importantes. El primero fueron las liquidaciones que se han producido por necesidad y porque el comerciante hace esto para poder hacerse fondos, para poder enfrentar la nueva temporada y por el inicio de la temporada escolar. Claro. Pero el resto de la actividad ha permanecido en el subsuelo. Claro. Y ahora... Entonces, por esta razón, Sí. nosotros, por eso fue tan importante la reunión de la semana pasada, sostenida con la Federación Económica, el Centro de Empleo de Comercio, el gobierno de la provincia de Mendoza, porque estamos todos aunados detrás de una misma situación, de una misma problemática, porque acá no se salva nadie solo, Claro. digamos. Sí. Sí. No, que además tienen siempre también latente el tema del comercio ilegal, algo que les los termina perjudicando, y sobre todo ahora también que vuelven acá en Mendoza los viajes a Chile. Claro, fíjate vos qué cosa paradójica, ¿no? Cómo en 3 meses se dio vuelta esa situación. Sí. Para que Chile pase a ser una amenaza para nosotros, cuando hace 3 meses veíamos la ciudad invadida de chilenos que bueno, que éramos convenientes, y también desde el punto de vista turístico, no solo comercial. Ujú. Y en 3 meses se dio vuelta de un modo tal que ahora resulta más conveniente hacer turismo de compra. Ujú. En realidad, en todas las provincias de frontera del país se ha dado el mismo fenómeno. Nosotros a nivel nacional pertenecemos a una organización que se llama CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Entonces tenemos registros de lo que pasa en las provincias de frontera también. Claro. Porque hay cámaras empresarias como la Federación Económica, me estoy refiriendo al norte argentino, al sur, en fin, Sí. en el este con Uruguay. Ujú. Adolfo, le hago una consulta. El gobierno señala que hay algunos precios que están bajando. ¿Es verdad esto, que hay precios que están bajando, o es solamente en el rubro alimenticio y no en los demás? En general, la excesiva retracción de ventas te obliga a que bajes los precios. Ujú. El caso de las alimenticias es una historia que merece una consideración aparte, porque son sectores altamente concentrados, muy poderosos, que creo que habían hecho una overshooting, una sobrevaloración Ujú. de sus precios, dado su posición privilegiada en el mercado, Claro. posiciones dominantes. Dominantes. Entonces esos que habían tenido sobreprecios importantes, sí, esos bajaron. Ujú. Y el resto lo está bajando a costa de su propia utilidad y de su propia subsistencia. Claro. Ese es el riesgo, porque nosotros no defendemos solo el interés del comerciante o del pequeño industrial, sino creo que defendemos toda una cadena de valores que está detrás de ellos. Exacto. ¿Y en qué orden han bajado los precios? En el nivel de consumo de alimentos, yo creo que muy poco, no creo que más del 8%, Ah, bien. 7, 8, pero habían tenido sobreprecios importantísimos previo a que cuando se inicia la primer gran salto se da con la primera gran devaluación, Claro. que fue el 120%, que eso sucedió en diciembre. Ujú. Entonces, inmediatamente se trasladó a precios. Ujú. Después, en enero, otra devaluación también se trasladó a precios. Estoy hablando siempre del sector alimenticio, que Sí. es el más
sensible, porque es bien sabido que mientras menor el nivel de ingreso de una población, más grande es la proporción de consumo, de gasto destinada al consumo de bienes primarios. Entonces es donde más se sintió, y después afectó a todo el resto. Bien, Adolfo, le agradecemos muchísimo la charla, ha sido muy interesante, bueno, todos los datos que nos ha brindado, y veremos, porque también hasta el Fondo Monetario ha pedido también recomponer toda esta situación, así que veremos qué reacción tiene el gobierno ante este proceso. Muchas gracias, muy amable. Bueno, es para que tenga en cuenta ahí que no solo es la situación quejosa de las pequeñas y medianas empresas, digo, esto es un tema mundial. Exactamente. Bueno, gracias. Que tengan muy buen día. Gracias por llamarme. Chao, chao. Gracias, adiós, hasta luego. Bueno, ahí estaba Adolfo Trípodi, expresidente de la Federación Económica de Mendoza, y realmente está bueno conocer que ha habido una caída entre el 25 y el 30% en las ventas en promedio. Hay gente que más, hay gente que menos, o sea, o rubros o comercios que más o que menos, y que los precios se han reducido en un 8% aproximadamente, porque se habla de una baja de precios, pero todo tiene que ver con la recesión que hay, ¿no? Que no hay ventas, entonces a costa de reducir las ganancias, bueno, los comerciantes han tenido que reducir ese margen, ganar menos, pero al bajar los precios, para poder vender algo, pues no se vende.